Otro fenómeno interesante que se debe a la geometría de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra son los eclipses de Luna y de Sol. Como la Luna se mueve casi en el mismo plano de la órbita de la Tierra, a veces la sombra de la Tierra oculta completamente a la Luna llena, y a veces la Luna nueva hace caer su sombra sobre la Tierra. Estos son los eclipses de Luna y de Sol. Los eclipses de Luna se producen entonces durante las lunas llenas, son muy bonitos de ver, son muy comunes por varias razones. En primer lugar porque la Tierra, como dijimos, es bastante grande, de manera que su sombra es relativamente grande y es fácil para la Luna meterse adentro de la sombra de la Tierra. Además, los eclipses de Luna los ve toda la gente que en ese momento ve la Luna, que es toda la gente que está en el lado nocturno de la Tierra durante las lunas llenas. Aquí vemos un eclipse de Luna fotografiado desde el Instituto Balseiro, con la Luna totalmente eclipsada, poniéndose sobre la cordillera de los Andes en el invierno, con los cerros cubiertos de nieve. Fíjense que fue un eclipse que se produjo poco antes del amanecer, de manera que el cielo se ve ligeramente azul porque el sol está a punto de salir del otro lado del cielo. Aquí vemos otra diapositiva de un eclipse de Luna, también del año pasado, y hay varias cosas interesantes para mencionar. En primer lugar, fíjense que el eclipse ocurre, como les dije, durante las lunas llenas, ¿no? La primera diapositiva muestra la fase anterior al eclipse, con la Luna completamente iluminada por el Sol, el hemisferio diurno de la Luna, que es la luna llena. Y después vemos cómo la Luna se va metiendo adentro de la sombra de la Tierra. Vemos cómo se va metiendo progresivamente. En la foto del medio está tapada casi por la mitad, y en las de abajo está completamente metida dentro de la sombra de la Tierra. Fíjense qué interesante algo que se ve en la del medio, por ejemplo. Vemos eso que parece una creciente, no es una luna creciente, es una luna llena con parte de la sombra de la Tierra que la cubre. Vemos el borde de la sombra de la Tierra que es curvo. La sombra de la Tierra es bastante grande, fíjense, porque el tamaño de la Tierra es mucho más grande que el de la Luna. Pero lo curioso es que el borde de la sombra de la Tierra es curvo. ¿Y por qué es curvo el borde de la sombra de la Tierra? La sombra de la Tierra es redonda, porque la Tierra es redonda. Los astrónomos griegos hace 25 siglos habían observado este fenómeno y habían deducido correctamente, a partir de su observación, que la Tierra era redonda. Es algo que se sabe en nuestra cultura desde hace 2500 años. Inclusive, antes de que Colón viajara a través del Atlántico, la gente ya sabía que la Tierra era redonda. Hay otra cosa interesante que se ve en estas fotos, que también se veía en la anterior, pero a lo mejor se creyeron que era el color rojo que tiene la Luna cerca del horizonte y tal vez no se dieron cuenta. Pero fíjense que en estas fotos también la Luna completamente eclipsada se ve de un color rojizo. ¿A qué se debe ese color rojo de la Luna completamente eclipsada? ¿Por qué no es simplemente negra o muy oscura? Hay algo que está tiñendo de rojo la sombra de la Tierra. La interpretación de esto es tan sorprendente como encantadora, pero es también muy sencilla. Fíjense, aquí estamos parados cerca de la Luna durante un eclipse total de Luna, de manera que la Tierra está entre nosotros y el Sol. No estamos parados exactamente en la Luna porque si no se vería el Sol, estamos más bien un cachito en órbita, de manera que vemos aparecer el Sol detrás del limbo de la Tierra. Desde la Luna, como es la Luna llena, es la Tierra nueva, y vemos el hemisferio nocturno de la Tierra, con las luces de las ciudades. Del otro lado, del lado del Sol, está el hemisferio diurno de la Tierra. ¿Y qué es lo que separa el día de la Tierra de la noche en la Tierra? Son los amaneceres y los atardeceres. Uno está acostumbrado a experimentar el amanecer y el atardecer solamente del lugar donde está parado, pero constantemente, en cualquier lugar de la Tierra, hay amaneceres y atardeceres. Y durante un eclipse total de Luna, desde la Luna, se ve una corona rojiza de amaneceres y atardeceres que tiñe de rojo la sombra de la Tierra, y esta luz roja es la que ilumina la Luna durante el eclipse total. Esto fue fotografiado por primera vez recién este año por uno de los robots
que está en órbita alrededor de la Luna, una sonda japonesa, que sacó la fotografía que también vemos aquí, donde se ve asomándose el Sol detrás del limbo de la Tierra y la corona de luz que rodea la Tierra en todos sus amaneceres y sus atardeceres. Del otro lado de la órbita de la Luna se producen, como dijimos, los eclipses de Sol durante las lunas nuevas. Durante los eclipses de Sol, la Luna está exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su sombra se proyecta sobre la superficie de la Tierra. Son mucho más raros, en primer lugar porque la Luna es bastante chiquita, como dijimos, de manera que es más difícil que su sombra caiga sobre algún lugar de la Tierra. Y en segundo lugar porque la gente que ve el eclipse es la gente que está debajo de la sombra de la Luna. Los eclipses de Sol son raros, pero son muy hermosos. Hay eclipses parciales, que no son tan raros como los totales. Vale la pena verlos también. Aquí vemos un eclipse solar parcial sobre Bariloche. Fíjense que esa pequeña creciente que se ve en la foto detrás de las nubes, que parece una luna creciente, es la parte brillante del Sol, el disco del Sol, velado un poco por las nubes, que está siendo cubierto parcialmente por la silueta de la Luna. La próxima vez que tengan la suerte de estar en un eclipse parcial de Sol, vale la pena hacer el siguiente experimento, mirar un poco hacia el otro lado, no hacia el Sol, sino hacia el lado opuesto, y utilizar el follaje de un árbol o de una planta o un tejido que uno pueda extender para hacer una sombra sobre una pared o sobre el piso. Y se ve lo siguiente, fíjense en la sombra que se ve en las paredes, que parecen unas medialunitas. Esas medialunitas son la imagen del Sol eclipsado. La luz que pasa a través de los intersticios del follaje o del tejido que uno extienda forma esas pequeñas imágenes del Sol. Por supuesto se puede hacer también un día que no hay eclipse, ¿no? Y lo que se ve es una imagen del disco completo del Sol, pero es más divertido hacerlo durante un eclipse. Es el mismo fenómeno de la cámara oscura, ¿no? Cuando uno con una caja de zapatos hace un agujerito por una punta y recorta una ventana en el otro extremo y pone un papel de calcar, se puede usar esto como una primitiva cámara fotográfica sin lente, en la cual se crea una imagen con la luz que entra a través del intersticio.